¿De Abraham Barco? No. Ya, listo. Macao Cabrera. Macao Cabrera. Andrea Macao Cabrera. Oh. Un momento, por favor. Digamos. A ver, no me quedé en Macao Cabrera, si no me equivoco. Monin Díaz. Alvariza. Alvariza. Listo, a ver. María Alicia Cedeño Murillo. María Alicia Cedeño Murillo. Belén Pincay. Carmen Rosa Troya Arriaga. Carolina López Olives. Presente, Carolina. presente. Cristian Soledispa. Cristóbal Espinosa. Di Sago Café. Diana Cristina López Olives. Presente. Lista. Euro Angamarca. Fanny Guefa. Gary Ceballos. Jan Asensio Panchana. Jan Asensio. Presente. Héctor Mota. Héctor Mota. Inés Santos. Javier Andrés Hidalgo Chévez. Presente. Ya, listo. Jennifer Muñiz. Ana Karina Jurado García. Ana Karina Jurado García. Lucio Andrés Murillo Ángel.
Presente. María Alicia Cedeño Murillo. Karina Ordóñez Iturralde. Karina Ordóñez Iturralde. María Belén León. Michelle Estrella. Buenas noches. Dígame. Dígame, le escucho. Karina Ordóñez Iturralde. Listo. ¿Tienes problema con el audio, Karina Ordóñez Iturralde? Presente. Ah, ya listo, es que no la escuché. Mi hija estaba con mi micrófono y no me escuchaba, pero hace rato sí que le digo presente. Ah, ya listo. Karina Ordóñez Iturralde, Karina Ordóñez Iturralde. No me pueden detener. Ajá, ya, listo. Ya, ¿qué más? Sigue Michelle, a Narcisa. Narcisa Merchán. Ney Jacobo Andy Aguinda. Presente, buenas noches. Niurka Pantaleón Sánchez. Niurka Pantaleón Sánchez. Roberto Daniel Maya Gómez. Presente. Listo. Presente. Listo. Talita Cadena Velastegui. Talita Cadena Velastegui. Gabriel Bravo Tumbaco. Vicente Salazar. Vicente Salazar. Listo. Manuel Reyes. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcos Gauranda. Ronnie Emilio Mejía Murillo. Darío Javier García Castro.
Melanie Baque. Marcela Villagrán. Marcela Villagrán. Cecilia Vallejo. Violeta Mejía Ferrusola. Lenny Miranda. Branca Isabel Lucio Praza. Listo, hemos culminado con la asistencia de hoy día. Buenas noches, Dígame. Carmen Moya. Troya. Listo, un ratito, espera. Troya. Carmen Troya. Sí, Listo, buenas noches. Muchas gracias. no se preocupe. ¿Alguien más que haya recién ingresado? ¿O que no la nombré? ¿Nadie? Bueno. Vamos a dar apertura a la clase de hoy día. Sí, se ve. Ya listo, gracias. Bueno, el tema de hoy a tratar son las barreras arancelarias y no arancelarias. Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de un país mediante un impuesto a la exportación o importación de bienes o servicios por parte de un país o una zona económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles. Las barreras arancelarias suponen un freno a muchos negocios, ya que encarecen el precio del bien que se va a vender o a comprar, dependiendo de sus características y su volumen de intercambio. Además, esta es una herramienta de control fiscal y presupuestaria, además de una regulación internacional. Este permite saber si un bien o servicio está fiscalizado y por tanto reconocer si es legal o no. Si bien es cierto que en muchos países las barreras arancelarias son un obstáculo para la entrada de la inversión extranjera directa y la llegada de capitales al país, que hacen de este un lugar más atractivo para la inversión. ¿Cuáles son las barreras arancelarias? Las tres formas habituales en que se clasifican estas barreras son el ad valorem, el específico y el mixto o el combinado. El ad valorem es el más empleado y se expresa como un porcentaje sobre el valor de la mercadería según consignado en la factura respectiva. Se calcula al tomar en cuenta un porcentaje sobre el valor de la mercancía importada. Por ejemplo, supone que un impuesto ad valorem de 15% se impone a los camiones importados a un importador estadounidense de camiones japoneses, evaluados en $20,000. Se le requiere pagar un impuesto de $3,000 al gobierno. Por lo tanto, se deberá multiplicar el valor de los camiones, que es 20,000, por el impuesto, que es el 15%, y igual sale $3,000 que se debe pagar por transporte. En el específico, este arancel se establece como una cantidad fija de dinero por unidad física importada. Se calcula de acuerdo al volumen, que es el peso, o cantidad en unidades de mercancías. Por ejemplo, a un importador estadounidense de computadoras alemanas se le puede requerir que pague un impuesto al gobierno estadounidense de $100 por computadora, sea cual sea su valor. Los mixtos o combinados. Es una combinación del arancel de valores con el arancel específico. Por ejemplo, a un importador estadounidense de televisores se le podrá requerir pagar un impuesto de $20 por televisor, más el porcentaje del valor que es
que se le quiera poner a esto, sea del 5%, 10% o 15%. Las ventajas y desventajas de las barreras arancelarias. Las ventajas, los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas y además constituye una fuente de ingresos para los gobiernos. Se trata de políticas comerciales cuyo objetivo es crear un terreno de igualdad de condiciones para todos los actores del ecosistema del comercio exterior, ya sean grandes transnacionales o las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo destacado es el sector agrícola, donde con el impulso de la Organización Mundial de Comercio, la ONU, y el compromiso de los países, se han logrado consolidar los aranceles, es decir, evitar que se eleven más allá de un cierto nivel, y eliminar la subvención y provisiones de entrada. Las desventajas. Esto tiene el inconveniente de que al subir los aranceles, los compradores deberán pagar un precio muy alto, lo que a su vez puede afectar las ventas para exportadores. Disculpe, se ve la pantalla negra. Ahorita apareció. Ahorita sí se ve. Ya listo, ahora sí. La computadora creo que tiene ahora sí se ve. Ya. Bueno, los compradores deberán pagar un precio más alto, lo que a su vez puede afectar las ventas para el exportador con el consiguiente riesgo para las pymes, como es de las pequeñas y medianas empresas, o emprendedores de incurrir en procesos más costosos. Por otro lado, y al tratarse de un impuesto, la desventaja principal de los derechos de aduana es que en realidad no son cubiertos por el exportador ni por el importador, sino que se trasladan al consumidor final en el país de destino. ¿Qué debes tomar en cuenta para superar las barreras arancelarias? Existen 3 puntos que debes tomar en cuenta para poder determinar qué tan afectado puede resultar tu negocio si deseas exportar a un país que cuente con barreras arancelarias. Estas son la industria y tu producto, el destino de exportación y el contexto económico. Las tarifas de importación se determinan sobre productos con códigos arancelarios específicos. Así, su empresa puede evaluar desde un inicio el tipo de restricciones que va a encontrar, tomando en cuenta la naturaleza de la industria a la que se quiera sumar la mercancía que pretende comercializarse. El destino de exportación. Conocer el mercado a la que quieres llegar te permite saber si tiene medidas restrictivas o liberales respecto al comercio internacional. Es importante tener en cuenta que casi todos los países cuentan con algún tipo de restricción a ciertos productos, pero algunas medidas son más agresivas que las otras. ¿Se logra ver la pantalla? Se ve negra. Se ve negra, se ve negra. No sé, profe. No se ve, ahorita sí se ve o no. Nada. Ahí se ve, pero en rato se apaga eso. Pone negra. La computadora del compañero. Espérame un ratito. Y ahora sí. Yes. Ya listo. Ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ya le logro compartir otra vez para que no tenga inconveniente.
Ahí se logra ver. No. Ahí se fue la pantalla. Que, Vayan a la diapositiva número 5. Ya. Y ahora sí. Bueno, estamos en el tercer punto, que es el contexto económico. Desde el 2020, que estuvo marcado por una crisis sin precedentes, el comercio exterior se vio afectado drásticamente y algunos países impusieron barreras para protegerse, aunque también hubo medidas de apertura al comercio internacional. El contexto económico de cada país depende de las situaciones favorables o desfavorables que estén atravesando. El ejemplo más claro, que es la pandemia, que hizo que algunos países impusieran barreras arancelarias a la llegada de ciertos productos. Siguiente diapositiva. El objetivo de las barreras arancelarias. Una barrera es un obstáculo que se impone para proteger algo, y en este caso es un impuesto que un país impone para proteger su producción interna, para que los productos importados tengan dificultades para ingresar al mercado nacional y competir con los productores nacionales. Las barreras arancelarias no impiden ni prohíben las exportaciones, pero sí la dificultan al hacerla más costosa en razón al arancel o impuestos que se deberá pagar por ello. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda vez que generalmente se encuentra en una tarifa aduanera. En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona transparencia e incertidumbre al exportador y al importador. Como se indicó, el objetivo principal de las barreras arancelarias es impedir o limitar las importaciones de ciertas mercancías, ya sea para desequilibrar las balanzas del comercio del país, para proteger la producción nacional o para poder incrementar el intercambio entre un grupo de países. Las barreras arancelarias, a pesar de la globalización y el libre comercio, es una práctica muy acentuada en muchos países, e incluso en los mismos Estados Unidos, que se autocataloga como el país más libre en todos los aspectos. Las barreras arancelarias, junto con las barreras no arancelarias, impiden el desarrollo del libre comercio y en cierta forma favorecen a las grandes multinacionales que han controlado gran parte del comercio mundial, en la medida que precisamente este tipo de barreras son interpuestas por las grandes potencias económicas, de donde son originarias las multinacionales, protegiéndolas de esta forma de la competencia emergente de los países en desarrollo, los países en primer mundo, como quien dice. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Cómo afectan la actividad económica? Afectan de consumo, efecto de la producción, efecto del comercio, efecto en el ingreso y efecto de la redistribución. Al aumentar el precio de los consumidores locales, disminuyen el consumo del producto hasta que se ha aplicado el arancel. En efecto de la producción, el mayor precio del producto importado hace que las empresas encuentren rentable aumentar la producción de los bienes que compita con dichas exportaciones, de manera que aumenta la producción.
Efecto en el comercio. El arancel produce una disminución de las importaciones de los productos a los que se le aplica el arancel. Efecto del ingreso. El arancel produce un incremento en los ingresos fiscales del gobierno central. Efecto de la redistribución. El arancel redistribuye el ingreso desde los consumidores que pagan la diferencia de pagos y la ineficiencia local hacia los productores locales de bienes que compiten con las importaciones. Siguiente diapositiva. El proteccionismo versus el arancel. El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para proteger los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos en extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación que encarecen el producto de tal suerte que no sea rentable. La política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y decadencia, de forma general en situaciones de economía, de guerra o de autarquía. El proteccionismo se aplica de manera tajante en situaciones de crisis económica. Ciertos niveles de protección a los propios productos evitan una caída fulminante de precios y el consiguiente descalabro de algún sector de la economía nacional. En la actualidad, el proteccionismo está claramente presente en la política agrícola común de la Unión Europea y de los Estados Unidos, frente al resto de las economías del tercer mundo o emergente, para evitar que con mano de obra y costes más baratos, la agrícola de aquellos se vea un claro retroceso. Y es uno de los debates ciertos de la Organización Mundial del Comercio, toda vez que tal el nivel de protección impide el desarrollo de las economías más pobres, no las dejan avanzar. Este tipo de proteccionismo se desarrolla mediante la implementación de elevados subsidios a los productores locales y mediante la imposición aranceles a los productores extranjeros. Siguiente diapositiva, compañero. Las barreras no arancelarias. Una barrera no arancelaria se entiende como toda medida no arancelaria. Esto tiene un impacto proteccionista y por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o la prestación de servicio a un determinado mercado. Es de suma importancia saber que las únicas importaciones de un determinado bien se pueden pedir con las que estén a la par con las medidas en el artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que hoy se conoce como la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Se distinguen de las barreras arancelarias en que estas se buscan en impuestos, mientras que las barreras no arancelarias utilizan regulaciones y estrategias diferentes a los impuestos para poder dificultar la importación. Al igual que las arancelarias, son una forma de proteccionismo. Existe multitud de barreras no arancelarias y las elegidas por un gobierno u otro para poder limitar las importaciones dependiendo de cada criterio. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias más comunes? Las que son las licencias de importaciones, las normas de origen, normas técnicas, normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, las restricciones cuantitativas a las importaciones. Estos son algunos de los típicos ejemplos de este tipo de restricciones a las importaciones. No es que no me guste, La queda licencia de ahí y no puedo importación tomar. es una autorización de condiciones previas para importar determinado producto. Se utiliza para limitar y restringir el movimiento de la cantidad de importaciones. Mediante la Organización Mundial del Comercio, se logró establecer el acuerdo sobre el procedimiento para el trámite de licencias de importaciones, donde se imponen las transparencias y sencillez de estos trámites. Las normas de origen.
son aquellas reglamentaciones que establecen los criterios para la determinación del origen de una mercancía. Un ejemplo claro es el certificado de origen. Los formularios de certificado de origen lo expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su distribución se realiza por el intermedio de una entidad financiera para que un producto pueda gozar de las preferencias arancelarias otorgadas en convenios internacionales, el cual deben cumplir con la condición de original. Las normas técnicas son normas gubernamentales para proteger principalmente al medio ambiente y los derechos del consumidor. La idea es evitar peligros que amenazan la región, la flora y la fauna y las personas. Tiene que ver eso. Gracias a esta norma se determinan las características que deben tener los productos al momento de importar. Las normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias. Estas normas se hicieron para poder preservar la salud humana, animal y vegetal, proteger la vida de las personas o de los animales de los riesgos resultantes, da la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, proteger la vida de las personas de enfermedades propagadas por vegetales o por los animales, proteger la vida de los animales o preservar los vegetales de plagas, enfermedades u organismos patógenos, prevenir o limitar otros perjuicios causados a un país como resultado de la entrada, radicación o propagación de plagas. El siguiente punto, que es las restricciones cuantitativas a las importaciones. Es un porcentaje en cuotas sobre sus cantidades de productos en particular que se pueden importar en un periodo. Su porcentaje la mayoría de veces obtenido por el volumen o incluso por su valor. Dentro de este grupo se destacan las cuotas, las prohibiciones y las autorizaciones discrecionales y condiciones de importación. Las cuotas topes que tienen las importaciones durante un tiempo. En prohibiciones se basan sobre ciertas condiciones para poder hacer excepciones a discreción de la autoridad competente. En autorizaciones discrecionales y condiciones de importaciones, las autorizaciones dependen de las autorizaciones discrecionales dependen de las autoridades competentes y las condicionales de importación se hacen bajo de condiciones y compromisos por parte del importador. Finalmente, es de suma importancia que los empresarios, antes de practicar el comercio exterior, se asesoren adecuadamente en temas aduaneros y de comercio, ya que es la única forma de lograr obtener los mayores beneficios en cuanto a riesgos asociados al cumplimiento de las restricciones impuestas por los diferentes países, que son las barreras arancelarias. Siguiente diapositiva, compañero. Compañero, siguiente diapositiva. Ya. Tipos de barreras arancelarias. Estos son los requisitos de contenido nacional, las compras gubernamentales, las normativas de requisitos técnicos o sanitarios, las barreras administrativas, las multas de importación. En requisitos de contenido nacional se trata de una regulación que exige que una fracción específica de un producto final sea producida dentro de un país. En algunos casos esta fracción se especifica en unidades físicas y otros se establece en términos de valor añadido. Este tipo de barreras no arancelarias han sido ampliamente usadas por los países en vías de desarrollo. En las compras gubernamentales, los gobiernos no son los mayores compradores de bienes y servicios. Debido a esto es que la mayor parte de los países tienen normas que obligan a que las compras gubernamentales favorezcan a los productos nacionales. Normativas de requisitos técnicos o sanitarios. Son disposiciones cuya finalidad declarada es garantizar la calidad de los productos. El establecimiento de una normativa va dirigida a alcanzar este objetivo, no tiene por qué suponer una discriminación contra las importaciones. Sin embargo, uno de los objetivos de los gobiernos a la hora de redactar esta normativa puede ser el proteger de los productos nacionales. Siempre se puede redactar las normas que puedan cumplirse más fácilmente por los productos nacionales que los productos importados. Las barreras administrativas. Las normas
meramente burocráticas pueden constituirse en una importante barrera no arancelaria. Es habitual que un gobierno que quiera restringir las importaciones complique los procedimientos sanitarios, de seguridad y aduaneros para establecer sustanciales obstáculos en el comercio. Las cuotas de importación. La cuota de importación se establece para poder limitar la cantidad que se pueda importar un producto durante un cierto periodo. El objetivo de las cuotas es limitar el suministro de determinados productos, lo que generalmente aumenta sus precios y permite a las empresas locales abastecer la demanda no satisfecha. La variedad de barreras no arancelarias es amplia y todas ellas reducen las importaciones y actúan para poder lograr uno o varios de los siguientes objetivos, que es eliminar la cantidad de importaciones, incrementar los costes de adquisición de las importaciones en el mercado nacional, crear incertidumbre sobre las condiciones bajo las cuales se permitirá importar. En definitiva, cuando una empresa pretende dirigirse a un nuevo mercado, debe tener muy presente y ser consciente de qué tipo de barreras va a encontrar a la hora de introducir sus productos en dicho mercado. El impacto de las barreras no arancelarias. El impacto de las barreras no arancelarias es esencialmente relevante en la actualidad. En los últimos años, los aranceles a las importaciones han caído a niveles históricos en todo el mundo. Ello gracias al aumento de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Sin embargo, los gobiernos aún pueden adoptar medidas no arancelarias con o sin fundamentos suficientes afectando el intercambio comercial. Un punto muy importante a tomar en cuenta es que el acto de las medidas no arancelarias no es fácilmente medible. En cambio, sí es sencillo calcular en cuanto aumenta el precio de un producto extranjero cuando se sube el impuesto a la importación. Si el arancel en un artículo aumenta el 4%, por ejemplo, su costo también se elevará en ese mismo porcentaje. Siguiente diapositiva, compañero. Las medidas arancelarias a comercio exterior, el capítulo 1 del COPSI. En el artículo 76, de forma expresión, dice que las tarifas arancelarias se podrán expresar en mecanismos tales como términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías, que es el ad valorem, en términos monetarios por unidad de medida, que es el específico, o como una combinación de ambos, las cuales son el mixto. Se reconocerá también otras modalidades que se acuerden en los tratados comerciales internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. En el artículo 77 del COPSI de modalidades de aranceles. Los aranceles podrán adoptarse bajo distintas modalidades técnicas, tales como los aranceles fijos cuando se establezca una tarifa única para una subpartida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior, o contingentes arancelarios cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. Se reconocerá también que en otras modalidades que se contemplen en los tratados nacionales, deberá respetar los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados internacionales, debidamente ratificados sin perjuicios del derecho al aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial que hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas. Siguiente diapositiva. El capítulo 2 de medidas no arancelarias del comercio del artículo 68, el cual es las medidas no arancelarias. El Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación no arancelarias a la importación y exportación de mercancías en los siguientes casos. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República, para dar cumplimiento a los dispuestos de tratados o convenios internacionales a los que sea parte. Se silenció, disculpe. Apagaste el audio. Listo, muchas gracias.
para dar cumplimiento a los dispuestos tratados o convenios internacionales de lo que sea parte del Estado ecuatoriano, para proteger la vida, la salud, seguridad de las personas y seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? No dejar entrar productos que no tengan el documento sanitario, un registro sanitario, para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad animal y vegetal. Cuando se requiere imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones ecuatorianas aplicadas unilateral e injustificadamente por otros países, de conformidad con las normas procedimientos previstos en los respectivos acuerdos comerciales internacionales y las disposiciones que establezca el órgano rector en materia de comercio exterior. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrio de balanzas de pago, para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y para lograr la observación de las leyes y reglamentos compatibles con los compromisos internacionales en materias tales como los controles aduaneros, el derecho de la propiedad intelectual, la defensa de los derechos del consumidor, control de la calidad de la comercialización de productos destinados al comercio internacional, entre otros. El artículo 79. El artículo 79, además de los casos previstos, se podrán establecer medidas de regulación y restricción arancelaria a la exportación de los siguientes casos: para evitar la escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para el país, así como para poder controlar el ajuste de precios de este tipo de productos, para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales en ejecución de un plan gubernamental de desarrollo industrial, para proteger recursos naturales no renovables del país, para proteger el patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico y arqueológico. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta materia, por ser conveniente a la política comercial y económica del Ecuador, según establecido en los acuerdos internacionales debidamente rectificados. En el artículo 80 de las tasas, que se exijan, las tasas exigen para el otorgamiento de permisos, registros, autorizaciones, licencias, análisis, inspecciones y otros trámites aplicables a la importación y exportación de mercancías o de conexión con ellas. Distintos a los procedimientos y servicios aduaneros regulares, se fijarán en proporción al caso de los servicios efectivamente prestados, ya sea a nivel local o a nivel nacional. El siguiente diapositiva, compañero. El artículo 81, que es el procedimiento, se reconocerán como válidos los procedimientos electrónicos para la aprobación de solicitudes, notificaciones y trámites relacionados con el comercio exterior y la facilitación aduanera. En el artículo 82 del mecanismo, entre las medidas no arancelarias que prevé esta normativa, se encuentran los contingentes no arancelarios, las licencias de importación de las mercancías sanitarias, fitosanitarias y las reglamentaciones de técnicas. Y en caso de cualquier otro mecanismo que se reconozca en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. El artículo 83 de la nomenclatura para la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias a la importación y exportación de mercancías, así como para las estadísticas de comercio exterior, se utiliza la nomenclatura que define el órgano rector en materia de comercio exterior, de conformidad con el convenio sobre el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, que es el cual es el sistema armonizado, así como cualquier otro sistema reconocido en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. El órgano rector en materia de comercio exterior podrá crear códigos adicionales o suplementarios para la aplicación de medidas comerciales específicas respecto de productos que no puedan verse clasificados total o parcialmente en las nomenclaturas vigentes.
A continuación, eso fue toda la clase de hoy. ¿Alguna consulta, pregunta? Por el momento no. ¿Alguien más? No, ninguno. Ya, listo, muchas gracias. Déjalo ir. Aquí voy otra vez, no es personal. Sé que no me pueden detener. Espérate un rato, que estoy ocupada. Espérate un rato. Sí, me toca a mí, pero está más extensa. Bueno. Sigo yo, tranquilo, sigo yo. Deliciosamente voy. Mi tema es extenso, muy extenso. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí. Listo. Ay, no quiero poner. A ver. Ahora, ¿me ven? ¿Me ven? Sí, perfectamente. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Listo, vamos a dar comienzo a la segunda clase de hoy día. Hoy vamos a conocer lo que son las incorteas. La anterior clase se mencionó, les mostré un video acerca de los incorteas, ¿verdad? Ahorita vamos a reforzar un poquito los temas. De acuerdo al video de la otra clase, ¿qué me puede decir o qué entienden por incorteas? Las escucho. ¿Alguna idea? Lo que sea, las escucho. No es un término que se utiliza para los contenedores que vienen de otro país acá al Ecuador. Sí. No estoy seguro de eso. Sí. Son términos que reflejan normas de aceptación de partes de contratos de compra y venta internacional o algo así. Pues De mercancías. Sí. Exactamente, usted mismo lo han dicho, son términos, reglas, condiciones que en este caso serán utilizadas en el contrato de compra-venta y en cual nosotros vamos en este caso a elaborar con el cliente o con este caso con el inversor. Okay. Está silenciada, creo. Sí, creo que está silenciada. Disculpe, un pequeño contratiempo. Ahora sí, continuemos. Estamos en incorteas. Los incorteas, como especifican su palabra, son reglas o términos que se utilizan en el contrato de compra-venta internacional. Esto se los conoce como términos comerciales. Fueron publicados por primera vez en el año de 1936. Desde entonces han sido revisadas en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, el 2000 y el 2010. En todos estos años fueron revisados porque cada año que pasaba, en este caso los años que especifica, le fueron cambiando algo de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a lo que en este caso la persona, el exportador, el importador requería. Entonces cada estos años vieron, no, yo necesito en este caso que la mercancía pase por tal lugar, pero el Incortea aquí no me lo permite. Entonces a eso es lo que especifica lo que es el Incortea en estos años. En estos años la Cámara de Comercio Internacional, la CSI, verificó y vio que necesitaban cambios cada uno de estos para poder hacer el traspase de la mercancía. Entonces, en esos años se especificó
una revisión a cada uno de ellos y las personas que utilizaban, en este caso los que generan el contrato de compra-venta y los que tienen que mandar la mercancía a otro país o viceversa, entonces vienen y dicen, no, pero es que el aquí no me facilita esto. Entonces ahí fue que se reguló y se hizo un cambio y dice, no podemos quitarle esto e implementar una nueva obligación para que la persona que vaya a exportar o importar se sienta, y esté beneficiado, se sienta beneficiado y al mismo tiempo la persona que va a recibir el producto. Entonces, en estos años se generó todo ese tipo de cambios. El último que se hizo fue el 1 de enero de 2020. Actualmente contamos con ese. Desde el último cambio que se generó, tenemos este Incoterm. No está más de apuntar que los Incoterm solamente se utilizan para la compra-venta de mercancías. Obvio, porque ¿qué más le vas a poner Incoterm? Solo vas a comercializar el producto y tienes que pasarlo de un origen hasta un destinatario. Entonces, te necesitas en este caso el Incoterm. Nada más que sea un contrato de compra-venta lo puedes emplear o lo puedes utilizar. Solo es este. ¿Qué es lo que regulan los Incoterm? Como estaba diciendo, los Incoterm son términos que se aplican a las mercancías que deseamos en este caso adquirir o en este caso exportar. ¿Qué es lo que regulan? Pues regulan las condiciones de entrega de la mercancía, cómo tiene que ser entregada, dónde tiene que ser entregada, especifica los riesgos, la distribución de riesgo tanto para el comprador como para el vendedor. También especifica la distribución de costes, cuánto es lo que va a costar la mercancía de un lado al otro, los gastos de importación, los gastos de exportación, la documentación. También especifica el documentario de exportación que les mostré la otra vez, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de compraventa que se vaya a realizar, como uno se sienta con este caso el cliente. Entonces, dependiendo de todo ese tipo de cosas, se generará, se aplicará el Incoterm para efectuar el contrato de compraventa. ¿Qué es lo que también regula? La distribución de documentos. Obviamente, en la distribución de documentos, como les dije anteriormente, intervienen los documentos de factura comercial, el certificado de origen, porque tiene que constar que es del país de donde en este caso va a salir la mercancía, la factura de donde tú estás comprando tal producto o tú estás adquiriendo, el certificado Billing o Laden, el conocimiento de embarque, dónde va a ser embarcada, si va a ser por vía marítima o si va a ser por aérea, sería Aeroladen. Entonces tienes que especificar todos esos documentos para que la persona, en este caso que vaya a recibir la aduana, diga, no, esta mercancía fue comprada en tal país por tal persona, viene de tal manera y hay que aplicarle el corte de tal manera, pues de aquello. Entonces, a eso es lo que vendría a ser los Incoterm. Tienen una función de llevar el producto hacia su destinatario, aplicando las condiciones de entrega, los riesgos, distribución y los documentos. ¿Por qué es muy importante los documentos? Porque a través de esto nos permite saber la persona que lo está adquiriendo, la persona que lo está necesitando y la persona a cual desea en cual desea ser llegada el producto. El coste porque nos permite saber que viene todo por lo legal y al mismo tiempo nos permite tener una idea de saber cuánto es que se adquirió tal producto, cuánto es que se fue tal mercancía. Entonces es muy importante. Todo esto ahí es lo que regulan los Incoterm. Ahora, ¿qué es lo que no regula? La forma de pago y precio. Obvio, cuando estamos hablando de distribución de costes no podemos confundir formas de pago y precio. La forma de pago y precio es una cosa y los Incoterm son otras, distribución de costes. Por ejemplo, la distribución de costes, digamos, cuando hablamos del Incoterm FOB y decimos que tiene que pasar por tal lugar y llevar tal lugar, entonces estamos teniendo una distribución de costes, lo que va, en este caso, el Incoterm va a adquirir, digamos que pasa por el puerto y tiene que pagar una remuneración por un trámite aduanero. Entonces, va a ser distribución de costes. En cambio, la forma de pago y precio, eso ya vendría a ser en este caso de la mercancía que uno está adquiriendo. Eso es lo que ellos no regulan. Ellos solo se encargan de que se aplique el Incoterm y que llegue a su destinatario dependiendo del tipo de Incoterm. No confusiones, por favor. Otro que no regula, la transmisión de la propiedad de la mercancía. Eso obviamente no regula. Otra también que no regula son las consecuencias del cumplimiento del contrato. ¿Por qué esto aquí no regula? ¿Por qué no regulan en el incumplimiento del contrato? Bueno, cuando se genera un contrato están de dos partes, el importador, exportador, vendedor o comprador. Entonces, al generar este contrato están estas dos partes
afirmando y poniendo sus declaraciones, tanto lo que quieren, lo que no quieren, las causas, las obligaciones que ambas partes necesitan, en este caso ambas partes deben cumplirse. Entonces los incorter no pueden, en este caso, verse afectados de esa manera, porque eso es de las dos partes que llegaron al acuerdo a través del trámite del acuerdo, del contrato de compra-venta. Entonces, a generar esto, los incorter no tienen nada que ver. Eso es muy aparte. Incumplimiento del contrato se llama irresponsabilidad o lo que sea que haya pasado que le impide, en este caso, a la otra persona realizar y cumplir con las incortes apropiados, o en este caso, lo que le impide, en este caso, es generar dicho producto. Un ratito. Ya. Entonces esto es lo que no regulan los incortes. Los incortes se encarga de que la mercancía seleccionada pase por el incorter seleccionado, aplicando los riesgos, costes y documentos necesarios para que llegue a su destinatario. Los pagos, la forma de pago no tienen nada que ver, no tienen nada que ver la transmisión de la propiedad de la mercancía, no tienen nada que ver, eso es muy aparte, no confundamos. Cuando estamos armando un contrato de compraventa, la propiedad de la mercancía es de la persona, en este caso, que está realizando el contrato, o la persona que en este caso está adquiriendo el producto. Pero eso no significa que a través del incorter se va a transmitir la propiedad de la mercancía, no, eso no tiene nada que ver. Las consecuencias del cumplimiento del contrato, como venía diciendo, entonces esto ya es de las dos partes. Una de las partes no cumple, no tiene que ver afectado nada al incorter. Esa parte no cumplió por X motivo que habrá pasado, que no se sabe, y tiene que pagar una multa de incumplimiento del contrato. Dependiendo si en este caso la otra parte se le paga una multa o si necesita en este caso que le pague de otra manera o llega a otro término, ya dependiendo cómo se maneje el contrato. La clasificación de los incorter 2020. La clasificación de los incorter en función... Los incorter se clasifican en tres. El primero, según el medio de transporte utilizado. El segundo, dependiendo de cuánto se produce la transmisión de riesgo en el transporte. Y según sea quien es responsable de pago de transporte principal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se clasifican en tres primero por el transporte que se vamos a utilizar. Como pueden ver en la imagen, aquí hay un container. Este de aquí puede ser aplicado en diferentes tipos de incorter. Por ejemplo, decimos que queremos que nuestro producto vaya... Ya somos una empresa X y queremos que nuestro producto vaya a la otra empresa aquí que queda, digamos, a unos metros y necesitamos aplicar en este caso un incorter. ¿Cuál es el que le aplicaríamos? Pues aplicaríamos el Exward, ya que va del origen a una fábrica, de origen a un almacén. Entonces se utilizaría de acuerdo al tipo, en este caso, incorter necesario que necesitemos. La mayoría de los países suelen utilizar el incorter Exward, ya que es mucho más rentable para ellos, claro, dependiendo de su situación. Porque hay otros que utilizan, por ejemplo, el SIP, otros que utilizan, por ejemplo, el DAP, otros que utilizan, por ejemplo, el DDP, y en fin. Entonces, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de producto o de mercancía o lo que nosotros dispongamos de cantidad monetaria, aplicaremos el incorter que nosotros veamos que es más favorable para nosotros. ¿Cómo lo aplicaremos? Lo aplicaremos dentro del contrato internacional y esto se aplicará al momento que ya tengamos todos papeles en regla, toda la documentación y se efectuará. Según el medio de transporte utilizado, los incorter se clasifican en dos, en los polivalentes y los marítimos. Los polivalentes son los que se aplican a todo tipo de transporte, sea en este caso marítimo, sea en este caso aéreo, sea en este caso terrestre. Pero los marítimos solo se aplicarían a los marítimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los polivalentes, por ejemplo, digamos que vamos a utilizar el Exward. Utilicemos el Exward donde un producto, digamos, jabón, deseamos en este caso importar a la fábrica Palito. No sé si es una fábrica de jabón, no me acuerdo. Utilizamos como si fuese una fábrica de jabón. Y entonces este aquí desea importar, en este caso, a la fábrica jabón. Entonces pide en este caso que el método o el modo, el incorter utilizado sea el Exward. Y aquí se le permite que quede en el lugar de la fábrica, en un lugar del almacén que han seleccionado. Entonces es mucho más rentable. Lo que sí tendría este tipo de incorter es que cada uno de ellos conlleva riesgos, conlleva costos y conlleva responsabilidades y obligaciones. En este caso, el del Exward, el del Exward significa en fábrica. Y vamos a conocer los significados de los incorter. Exward o significa en fábrica, el FCA significaría franco transportista, el FA significaría franco al costado del buque, el FOB significaría franco a bordo, el CFR significaría coste y frete, el CIF significaría coste y seguro frete, el CPT significaría transporte pagado hasta,
el CPI, transporte y seguro pagados hasta, DPU entrega en un lugar de descarga, el DAP, el DAP entrega en terminal y el DDP entrega derechos pagados. Los polivalentes, vamos a conocer los polivalentes. Los polivalentes, dentro de los polivalentes encontraremos al Exwork, ya que se aplica para todo tipo de transporte, sea aéreo, sea marítimo, sea terrestre. Este de aquí, el vendedor, en este de aquí, como pueden ver, se encarga de llevar la mercancía como los otros Incorter, pero a diferencia, este no tiene que cubrir gastos ni costos, en este caso de llevar la mercancía. Lo único que se encargaría este de aquí sería de llevar la mercancía al lugar seleccionado, o en este caso a la empresa, a Barcel, lo que sea. No cubriría costos de riesgo, perdón, no cubriría costos en este caso de pagar de tal lugar, no, sino que se establece el contrato por Exwork, dice, yo sé que mi mercancía llega a tal almacén y escojo Exwork. Entonces, lo que se encargaría de Exwork es llevar la mercancía hasta el destinatario, que en este caso es la empresa o la fábrica. Entonces, ese sería el contrato a través del Exwork. El riesgo que tiene este contrato, bueno, una vez que se ha establecido pues el peso del riesgo caería en el vendedor al momento que lleva la mercancía a la empresa o a la fábrica. ¿Por qué? Porque como ya está la mercancía pedida a través del contrato de Exwork, este contiene el riesgo de que la mercancía esté a cargo del vendedor. Esté a cargo del vendedor, en este caso de la persona que va a llevar la mercancía. Entonces, este tipo de contrato Exwork se aplicaría mucho en muchas empresas. ¿Por qué su riesgo aplicaría en el momento del traslado de mercancía? Bueno, porque este no especifica nada más, solo tiene que llevarlo hasta allá. Si algo se presenta dentro de este traslado, ya sería el riesgo, o en este caso tendría que verse responsable, en este caso el vendedor, porque él especificó en el contrato que llevaría la mercancía hasta dicho destino sin ningún inconveniente. Al haber un riesgo, el vendedor tiene por ende la obligación de responder por los gastos, no el transportista, sino el vendedor, porque él es el que generó el contrato, porque él es el que estableció, porque él es el que se fijó que tenía que ser fijado en tal contrato y porque quiso de esa forma. Entonces, al haber un riesgo que eso puede pasar, dependiendo del riesgo, lo vendría a coger el vendedor. ¿Está entendido? Sí. Ya listo. Vamos a conocer la FCA. El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado, casi parecido al Exwork, asumiendo los riesgos y gastos, pero a diferencia de que Exwork no asume los riesgos el aquí también entrega la mercancía en el lugar acordado, pero a diferencia de Exwork, este asume los riesgos y gastos de la mercancía. En cambio al Exwork, él no asume los gastos, solo lleva la mercancía hacia el lugar seleccionado. Y en cambio el FC asume los riesgos y los gastos de la mercancía, incluyendo los costes de despachos para la exportación. El comprador será el responsable desde dicha carga hasta la descarga final. ¿Qué quiero decir con esto? Como pueden ver la imagen de aquí, el vendedor es la fábrica. Este aquí se encarga de llevar la mercancía. Una vez que ya llega al puerto, este comienza con la descarga. Entonces en este momento ya no es responsabilidad del vendedor, ya vendría a ser responsabilidad del comprador, porque escogió en este caso el término FAT. Para esta persona fue mucho más rentable con el término FAT porque se siente mucho más seguro con este término. Lo mismo con la anterior persona. El riesgo de este ya abarcaría del importador o el comprador que lleve el producto. En este caso ya vendría aquí, toda esta parte vendría a ser del comprador. Una vez que se hace la carga del producto al buque, este pasa de nuevo por el puerto, pasa dentro de la descarga. La descarga tiene que en este caso pagar o conseguir en este caso el transporte para que lo lleve a la fábrica. ¿Está entendido? A mí. No, ya bueno. ¿Qué parte se me perdió? Bueno, a ver, vamos otra vez. Como el anterior Exwork especificaba, es de aquí el EXO se encarga de llevar la mercancía hasta al lugar seleccionado sin asumir ningún gasto. Su único riesgo es el momento del transporte en el cual lleva la mercancía. En diferencia del FAB, es que una vez que ya ha comercializado a través del contrato compra-venta el producto, en este caso el producto seleccionado lo he llevado hasta el puerto.
Quiere decir que la obligación del vendedor por FCA abarcaría desde el momento de origen hasta el puerto, seleccionado por el importador, en este caso el comprador. Hasta ahí solo sería el riesgo. Perdón, sí, hasta ahí solo sería la responsabilidad del vendedor. Lo que sucede en este colapso de tiempo se verá en este caso el vendedor sentirse responsable. Una vez que llega al puerto de que pidió en este caso el importador ya tomará toda en este caso la dirección, la automotriz, todo el manejo desde aquí hasta el punto de destino. ¿Por qué? Porque eso es lo que especifica el término FAB. ¿Me entendieron? Sí. Listo. ¿Seguro? ¿No tienen ninguna duda? Por el momento no. Bueno. ¿Cómo esto se genera? Esto, como va a ser por medio de un buque, una naviera, se lo va a transmitir a través del Bill of Lading, que es más conocido como el conocimiento de embarque o carta de embarque. El CTP, como lo pueden ver, también se aplica para todo tipo de transporte, avión, automóviles, en fin. En el de aquí, como pueden fijarse, no sé si lo ven muy claro, creo que no. Déjame ver. En el aquí se especifica que es utilizado para cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee el transportista. ¿Qué quiere decir con esto? El CTP especifica que el vendedor, una vez que se ha establecido el contrato, escogemos el Incorter, que en este caso es el CTP, especifica que el vendedor, él asumirá todos los gastos de la mercancía, el gasto de traslado, el gasto del puerto, el gasto del embarque, el gasto de los documentos, en fin. Él se encargará de todo eso. Pero el momento en que la mercancía o el producto ya llegue, en este caso, a manos del transportista para que llegue a su destinatario, el importador o el comprador se verá en la necesidad de estar al tanto y mantenerse alerta porque él tendrá el riesgo de la mercancía, se pierda o no. Este aquí ya no asumiría el riesgo del vendedor, sino vendría a ser el comprador. ¿Entendido? Pero eso quiere decir que cuando llega la mercadería. Una vez que pasa a manos del comprador la mercancía. Con la mercancía, pues la posee el transportista. Quiere decir que una vez que el vendedor ya ha hecho todos los trámites correspondientes de acuerdo al Incorter seleccionado, CPT, cuando ya la mercancía ya va a ser el traslado a su destinatario, en este caso al país, o en este caso a donde sea que sea especificado, ya vendría a ser en este caso el riesgo del comprador, ya no vendría a ser del vendedor. Porque el vendedor su única obligación era tramitar toda la documentación para que éste sea efectuado y pueda realizarse. Ya el riesgo ya vendría a ser del comprador una vez que adquiera el producto, o sea, una vez que el transportista ya lo lleva a su destinatario. Desde ahí vendría a ser el riesgo del comprador. ¿Entendió? Entendido. Sí, ¿por qué? ¿Por qué vendría a ser diferente Porque bueno, como lo pueden ver, cada importe es diferente, pero especifica que el vendedor no tiene que asumir ningún riesgo, solo se encarga de los gastos. Se encarga de los gastos y de llevar la mercancía hasta el transportista. En este caso, dársela al transportista. Por ejemplo, aquí en la imagen, no sé si la pueden ver, creo que no la ven, ¿verdad? Ya, ahí, vamos a verla ahí. Ya, como pueden ver, Sí. ahí sí. Como pueden ver, este es el vendedor que tiene la mercancía. Una vez que le ha traspasado la mercancía al transportista que fue escogido por el comprador, el vendedor no tiene nada que ver ahí, no se hace responsable de nada, porque él ya lo que debía ser responsable ya lo cumplió, que era la tramitación, que era el pago, que ya lo hizo. Ya lo que le correspondería al comprador en este caso es verificar y tener el control y manejo desde el momento que se entrega la mercadería al transportista hasta el momento de llegada a su país. Esa es la diferencia cuando aplicamos el CPT. Tiene que pasar por el tránsito internacional y llegar al destino. Puede utilizarse cualquier vía aérea, vía terrestre, vía marítima, hasta en los ferroviarios. ¿Entendido? Sí. Listo. Otro tipo de importe que se puede, en este caso, comercializar en diferentes tipos de transporte, diferentes tipos de mercadería. Como pueden ver, este es el CIP. En la imagen de aquí se puede ver que puede ser comercializado en vía terrestre, vía aérea y vía marítima. No hay ninguna
especialidad para que se aplique, puede ser cualquier vía, como los otros. El CIF es utilizable para cualquier tipo de transporte. El exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. De igual modo que con el CIF, los Incortec 2020 amplían las diversas coberturas mínimas de seguro que las de la mercancía, bajo las cláusulas de la carga del Instituto A, aunque sea un aspecto negociado en la compra-venta de los bienes. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez que ya estamos en el contrato de compra-venta de bienes, mira, a la mercancía se le denomina así: producto, mercantil, mercancía, bienes, así. Entonces, todo eso sustituto es de la mercancía, por favor, no se vayan a confundir. Entonces, porque estamos generando el contrato de compra-venta internacional, estamos especificando el bien que queremos que pase a nuestro país o que llegue a nuestro destino que queremos, ya sea aquí, por aquí una tienda, o en este caso queremos que llegue a la fábrica. Entonces, estamos especificando que es el contrato, el Incortec que vamos a utilizar y lo que queremos. ¿Punto entendido? Entonces buscamos el CIF que más nos favorezca. En este caso vamos a utilizar el CIF. El CIF quiere decir que este de aquí, el vendedor afronta los gastos del transporte principal. ¿Qué quiere decir? Vendedor afronta los gastos del transporte principal. El vendedor tiene mercancía. Contacta, en este caso al transportista, se encarga de contratar al transportista que lleve la mercancía hasta el puerto, del puerto en este caso que le ha especificado, y se encarga de que sea embarcado al buque para que éste le llegue a su destinatario. Solo hasta aquí ya vendría a ser la obligación del vendedor. Y cualquier riesgo que se presente dentro de este de aquí, ya lo asumiría el vendedor. A eso es lo que se refiere que el exportador afronta los gastos de transporte principal. Este es el transporte principal. El momento en que se hace, en que la mercancía es pasada al transportista, esta es llevada al puerto y esta es embarcada. Una vez que ya está embarcada, ya vendría a ser, en este caso, el transporte principal, el buque. Entonces, una vez que se genera todo este tipo, ya es cargo del vendedor. El vendedor se encargaría de todo esto. ¿Han entendido? Cualquier duda me dice. Sí, sí, entiendo. Entonces, el vendedor se encargaría de llevar la mercancía al transportista para que ésta la lleve al puerto y para que ésta sea embarcada. Y él correspondería con el transporte principal, que vendría a ser, en este caso, el buque, la naviera, en donde se va a llevar la mercancía. Ya de aquí para acá vendría a aplicar un seguro, y después que hemos llegado al puerto, en este caso al puerto destino, el puerto destino ya se encarga de ahí es el comprador. O sea, lo que haría este tipo de Incortec es asegurarse el momento de llegada, el momento de embarcada, y aplicó el seguro de mercancía en el momento de aquí para que cualquier cosa que suceda ya está asegurada la mercancía. Por ejemplo, digamos que transportamos almohadas de vendedor de la fábrica textil, desea elaborar almohadas y es pedida para la fábrica X, y este aquí le despacha la mercadería, se la despacha, se la transporta, en este caso se la llevan el transportista, este tiene que llegar al puerto, el puerto una vez que llega hace la descarga para que llegue, en este caso, al buque seleccionado de la naviera. Él ya paga el transporte principal, que tiene que haber pagado para que la mercancía llegue. Se asegura de tener un seguro de la mercancía por cualquier cosa que vaya a pasar en el transporte, en el momento de trasladar la mercancía por vía marítima. Cuando ya llega la mercancía, en este caso el puerto de acá, ya es responsabilidad del comprador. Una vez que llega la mercancía, el vendedor no tiene nada que ver ahí, ya vendía el comprador, en este caso se la descarga el producto, de este aquí llevarla, coger un carro o un transportista para que llegue a su destinatario. ¿Entendido? Sí, sí. Listo. Comencemos con el DAP. El DAP también se aplica para cualquier tipo de transporte y puede ser aéreo, marítimo, fluvial o ferroviario. Pero como estamos en Guayaquil no tenemos ferroviario todavía, así que bueno, solo es aéreo, marítimo y terrestre. A futuro, bueno. Entonces, en el DAP, la entrega se produce en cualquier lugar del país. Este de aquí significa que la entrega se va a producir en cualquier lugar del país, pero siempre sobre el vehículo, ya sea en fábrica o en transportista, sin el despacho de la aduana de importación. Vista la responsabilidad del trayecto cubrir por parte del vendedor, no recomendamos este Incortec en países de desarrollo, donde existe una posibilidad real de sufrir cualquier contratiempo
ocasionando que los gastos sean muy difíciles de controlar. Un momento, por favor. Listo. Ya. Este de aquí, como pueden ver, es parecido a los otros. Comienza con el vendedor que tiene la mercadería, la traspasa al transportista, la lleva al puerto. Mire, aquí ya abarca mucha más responsabilidad del vendedor, ¿sí ven? Ya. Comencemos. El vendedor les da la mercadería al transportista seleccionado, lo lleva al puerto. Una vez que hace el puerto, hace la descarga. Una vez que ya ha llegado la descarga, lo llevan al transporte principal, que en este caso es el buque. Se aplica un seguro. El seguro es responsabilidad del comprador. Él lo aplica. Perdón. El seguro lo aplica el comprador, ya que su mercancía va a venir de otro país. Y el vendedor también se encarga de hacer la descarga de tal producto. Pasa por la aduana, eso de ahí ya lo tiene que pagar el comprador porque él está adquiriendo la mercadería. Una vez hecho esto, se selecciona en este caso el transporte que se va a utilizar, el transporte de destino, que tiene que ser a cargo del vendedor, especificado en el contrato. Y cuando ya llega en este caso a la empresa, ya es responsabilidad del comprador. En fin, en otras palabras, aquí el trámite de la exportación del producto se encargará del vendedor, pero solo en unas partes se encargará el comprador, que es el seguro, pagar los costes, en este caso los documentos donde se está especificando el producto que se va a seleccionar, que tiene que ser en este caso mostrado por la aduana para que él sepa. Para que ellos sepan qué producto es y si viene todo por lo legal y todo lo demás. Una vez que la mercancía le haya llegado en este caso al comprador, ya es responsabilidad de ella. Hasta mientras el proceso del trámite será a cargo del vendedor. Solo el vendedor no estará a cargo del seguro y del pago que tiene que realizar el comprador de la mercancía. Que en este caso son los documentos necesarios para adquirir el producto, por ejemplo la factura, certificado de origen y otros que se generan a través cuando se genera el contrato de compra-venta. ¿Está entendido? Sí. Listo. Clarísimo. Ya. El DPU. El DPU, como pueden ver, también se aplica para todo tipo de transporte. No hay especificación que solo es aéreo, no, solo de todo tipo. Todos los que están aquí son polivalentes y se aplican a cualquier tipo de transporte. El tipo de aquí se dice que la entrega de la mercadería se produce en el país de destino. Disculpe, ¿puede poner la diapositiva anterior? Ya está. Ya, gracias. Ya, listo. Ya. En este se especifica que la entrega de la mercadería se produce en el país de destino, es decir, que la entrega de la mercadería va a ser en el país que se ha seleccionado que tiene que ser llegada a la mercadería. Sin el despacho de importación, en el punto de destino convenido es la única regla de Incoterms que obliga al vendedor a realizar la descarga en destino. Este Incoterms está diseñado para empresas que quieren controlar la cadena logística de origen a destino por las particularidades de su negocio o mercancía, o por donde tiene que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía vendida en estaciones de comprador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de Incoterms se encarga de llevar un poco más adentro el manejo de la logística del producto. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, en este caso algunos comercializadores, algunos que generan el contrato, algunos que se ponen de acuerdo con las otras personas en realizarlo, y dice, yo no me siento seguro con este de aquí porque de aquí le puede pasar cualquier cosa, entonces yo voy a perder. Entonces ellos necesitan tener un tipo de Incoterms que les permita estar más seguros y saber qué es lo que va a pasar con cada mercancía, en este caso con el proceso y el traslado de la mercancía de ellos. Entonces a esto viene el Incoterms DPU, ya que se encarga de que el comprador o el que esté necesitando el producto se pueda, en este caso, tener un poco el manejo y el control y estar un poquito más seguro entre el proceso de traslado de la mercancía. Como pueden ver aquí, la misma que las otras, está en origen, se puede dar en diferentes tipos de transporte, aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, y sale de origen. Origen es el lugar donde en este caso está la mercancía, en el cual se va en este caso a transportar al lugar destinatario. Este aquí tiene que pasar por el tránsito internacional. Una vez que llega al tránsito internacional, el contenedor, en este caso la mercadería que se ha seleccionado,
se hace la descarga y una vez que se hace la descarga llega al destino. Una vez que llega al destino ya se pone en carga, ya es propiedad del comprador. Está bien. Y entonces a eso es lo que viene el corte de PU. En este aquí, como en los otros, se encarga el vendedor de llevar la mercadería, pero en qué diferencia es que este va a controlar que todo vaya correctamente. Verá que el contenido de la mercadería esté abarcado en el transportista. Verá que este aquí se ha llevado al puerto que fue convenido. Verá que se haya hecho la descarga y la carga de la mercadería, pagar el transporte principal como los otros, solo que aquí en el destino ellos tendrían un control un poquito más avanzado o más, en este caso, más personalizado a su producto de comercialización que están adquiriendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, por el momento. No. Bueno, entonces así como dice aquí, el despacho y la importación, aquí está. Sí, o sea, es igual que los otros, solo que en este el comprador tendrá un poquito más de control. Porque digamos que en los otros se sienten seguros ya que puede pasar cualquier cosa. En cambio, aquellos quieren asumir la completa y total responsabilidad de la mercadería. Entonces, es esa. La única diferencia es que aquí el vendedor ya no se hará cargo de la descarga en destino. Eso ya le vendría a ser el comprador. De ahí el proceso es mejor dicho, igual. Pasa por el vendedor, pasa por el transportista, después te pasa por el puerto hace la carga de la mercadería al buque. De aquí una vez que se ha cargado en el buque tiene que pagar el transporte principal, que en este caso es la naviera del buque. De aquí llega otra vez al puerto de destino, hace la descarga, pero no se va a encargar en este caso el vendedor. No, ese se encarga en este caso el comprador. Una vez que se hace eso, ya viene el comprador, en este caso viene el vendedor, lleva la mercadería en el transportista, la pone en el transportista, le llega al destinatario y una vez ya la tiene el comprador. ¿Seguro no tiene ninguna duda? No, por el momento no. Bueno, cualquier duda me avisa. Como pueden ver, también se aplica para todo tipo de mercadería, para aérea, puede ser aérea, marítima, terrestre. Aquí están los contenedores, están la mercadería, en este caso donde se almacena la mercadería para que sea llevada al destinatario. O en que aquí están, en este caso, los contenedores de los aéreos, en el cual se pone la mercadería seleccionada, pedida, y se la transporta a través del transporte aéreo. Y es embarcada, como lo pueden ver aquí. Los aviones tienen una parte baja donde se almacena la mercadería seleccionada. Y esto de aquí se lo aplica a través de estos carritos, como pueden ver, que en el cual lo que se encarga de llevar la mercadería que fue pedida y que sea transportada por medio de transporte marítimo. El EDP es empleado para todo tipo de transporte. El vendedor asume de todos los costes y riesgos de la operación y exportación. Como dije, el aquí es parecido a los otros, pero a diferencia de los otros que uno tiene que pagar seguro y todo, el aquí se encarga absolutamente de todo, desde la salida hasta el punto de llegada. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si los anteriores vimos que el portador, en este caso el vendedor, saca la mercadería transportista y digamos que llega al puerto y este puerto ya lo asume el comprador. En este caso no será así, que en este caso será todo diferente. El exportador llevará en este caso la mercadería al transportista, de aquí se llegará al puerto. Una vez que se llega al puerto, escogerá el medio, si es que lo aplica en modo aéreo, o modo terrestre o modo marítimo. Una vez que se haya escogido el tipo de transporte que se va en este caso a importar la mercadería, se hace como los otros, se llega al puerto, se hace la descarga, se escoge el medio de transporte. Una vez que se escoge el medio de transporte, se paga el transporte principal. Aquí se encarga todo el vendedor, todo. Se escoge el transporte principal. Una vez que escoge el transporte principal, se hace la descarga del producto. Aquí tiene que haber pagado en la aduana, el vendedor tiene que haber pagado todos los trámites que le permiten que el ingreso de la mercadería que está en este caso exportando al país, del país proveniente. Entonces, una vez que sale la mercadería, que ya llega al puerto, se escoge el producto, se escoge en este caso el modo de transporte. Una vez que se ha hecho eso, ya la mercadería está en transmisión. El vendedor se encarga de pagar toda la aduana,
todo, los documentos, todo, de tener todo en orden, se encarga el vendedor. Y una vez que ha hecho esto, ya llega al puerto de embarque. Una vez que ya se ha hecho esto, llega la mercadería al puerto de embarque. Una vez hecho esto, llega la mercadería al puerto de embarque. Embarcamos en este caso el producto al buque, la naviera. Este se encarga de llevarlo, llega al puerto de destino, se paga los documentarios para que sea legible y sea verificable que ha venido de tal manera y que es de tal lugar a tal lugar y le llega importador. ¿Alguna duda? No. Ya, entonces aquí se encarga todo el vendedor. Saca la mercadería, escoge el tipo de producto, paga lo que tiene que pagar en la aduana, el documentario, todo presenta, que esto esté pagado, hace ya el puerto de embarque, embarca la mercadería, en este caso al que hayan escogido, ya sea el buque, sea el avión, sea el terrestre, le llega en este caso al puerto destino. Una vez que le llega al puerto destino, este de aquí ya lo que hace es desembarcarla, tiene que pagar, en este caso la aduana en este caso la mercadería que está llegando al país tiene que pagar. Una vez que haya pagado, puede hacer el traspase de la mercadería a su destinatario, que es el importador. El marítimo. El marítimo, como pueden ver, se encarga ya solo de lo marítimo, solo es en este caso para aplicar en el agua, nada de aéreo, nada de terrestre, ya solo es marítimo. En este de aquí veremos 4 tipos, en los cuales están el FAS, como pueden ver, solo marítimo, solo transporte marítimo. El contenedor va a ser embarcado y va a ser transportado por medio marítimo. El FAS. El FAS, la entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de exportación realizado. En ese lugar termina para el vendedor la responsabilidad sobre el daño o pérdida de la mercancía, la que por consiguiente asume el comprador, no incluye subirla al borde del buque. ¿Qué quiere decir con esto? En este tipo de incorter marítimo, la mercadería que en este caso va a ser exportada, que está en el país de origen, digamos Ecuador, el vendedor se encargará de lo más básico, llevarla hasta el puerto y que se haga el despacho de exportación, que se haga la descarga del producto, listo. Ahí termina toda la obligación para el vendedor. Ya ahí la carga desde la mercancía al buque vendría a ser en este caso ya responsabilidad del comprador y de ahí para adelante vendría a ser del comprador. De aquí ya todo lo que le pase, en este caso a la mercadería, ya no sería responsable el vendedor porque su obligación era sacarla del origen, llevarla al puerto que fue pedido y de ahí para adelante ya le corresponde al importador, en este caso al comprador. El riesgo del exportador, entregar la mercancía al costado del buque. Tiene que asegurarse de que cuando se está haciendo el despacho de la exportación, o sea, el despacho del producto, esté la mercancía al costado del buque, o sea, el barco aquí la tienen al ladito. Y se efectúa el despacho de la exportación. Él tiene que verificar que todo esté en orden. La entrega de mercancía está al costado del buque. Tienes que especificar y ver que se efectuó el despacho de la exportación, o sea, la mercancía que en este caso ha llegado y va a ser transportada en este caso al buque, al avión. Tiene que asegurarse y él ver que todo esté en orden. Si presenta algún tipo de, en este caso, de mercadería, en estos momentos el peso caerá en este caso en el vendedor, porque su responsabilidad es asegurarse de que la mercancía seleccionada llegue al puerto de embarque y esté todo correctamente. Una vez que se genere eso, ya no tiene nada que ver. Pero si en el momento del la mercancía no llega al costado del buque, presenta algún fallo, este se verá responsable. Ya de aquí para adelante ya viene a ser el importador, este va a ser el comprador. Una vez que ya ha sido embarcada la mercadería, este llega y pasa la mercadería, hace el transbordo de llevar la mercancía. Una vez que se ha hecho eso, llega al puerto de destino, donde tiene que ser desembarcada. Lo mismo que en este caso del DDP, tiene que pagar a la aduana por la mercancía que está llegando al país y ya la puede obtener. ¿Cuáles son los riesgos del importador? Los riesgos del importador es subir la mercancía al buque, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino y efectuar el despacho de importación. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Listo. Entonces, esto es lo que vendría a ser del FAS. El FAS de aquí para acá es el vendedor, de aquí para acá es el importador. Los riesgos están aquí, como pueden ver. El riesgo de este es que tiene que subir
la mercancía al buque, y si se cae, se moja, ya es responsabilidad del importador. No tiene nada que ver el exportador ahí. El exportador, su riesgo es que tiene que llevar la mercancía al costado del buque y efectuar el despacho de operación. O sea, el despacho de la exportación, la sacada de la mercancía que ha traído, en este caso, el transportista. Y tiene que haber pagado la aduana. Si no paga la aduana, pues no se puede efectuar. A través del FOB es otro tipo de incorporación marítimo. Este de aquí se efectúa, como pueden ver en la imagen, es solo marítimo. Ay. Este aquí se efectúa en el país de origen, como cualquier tipo de producto en el país de origen. La entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en el buque, en la bodega del buque, cargada y estibada, y con el despacho de exportación ya realizado. La responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercancía se transmite al comprador una vez que la mercancía ha sido declarada al bordo del buque, lo que implica que el transportista tiene la custodia y control de los bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que la mercancía ha salido del país de origen, el vendedor se encarga absolutamente de transportar la mercadería hasta el puerto, de entregarla, de cargarla y ver que todo esté en correcto estado hasta el despacho de exportación. Una vez hecho eso, ya no tiene nada que ver ahí. Como pueden ver en la imagen, el vendedor saca la mercadería, busca el medio de transporte. Una vez hecho eso, paga la aduana. Hecho el pago a la aduana, va al puerto, el embarque, hace el cargo hace la carga de la mercancía al buque, y de ahí termina todo para el vendedor. Su riesgo es entregar la mercancía cruzando la borda, o sea aquí, del buque, y efectuar el despacho de exportación una vez que sale la mercancía acá. Este es su riesgo, que la mercancía esté correctamente aquí. Si no está correctamente, presenta cualquier fallo, se presenta inconvenientes para el vendedor. Una vez que se ha efectuado eso, el comprador, desde aquí, una vez que ya ha sido embarcada a la naviera, ya es responsabilidad del comprador, ya se encarga del comprador de todo lo que venga. Si digamos aquí hay un robo, hay un desvolcamiento, hay una colisión, hay un hundimiento, hay en este caso cualquier tipo de desfalle o que se presente en el momento, ya le tocará al comprador ser responsable. Desde aquí lleva la mercadería, como en los otros, hacia el puerto de destino, hace la descarga en el puerto de destino, le paga la aduana, llega una vez que hecho el pago a la aduana, se contrata un transportista, si es que ya tienen contratado uno en el contrato, muy bien, y eso se encarga de llevar al destinatario, ya sea la empresa y todo. Y el precio de la mercancía incluye los fretes, los seguros, las maniobras hasta cruzar, la borda del buque y el despacho de la exportación. Los riesgos de la responsabilidad del comprador es contratar el transporte seguro hasta destino. Efectuar el despacho de exportación. ¿Por qué especificamos que es un riesgo y responsabilidad del comprador? Porque si en este caso no tenemos el transporte y el seguro hacia destino, ¿dónde vamos a transportar la mercadería? Y si tenemos, en este caso no tenemos puesto el seguro, la mercancía se pierde, tenemos hartas pérdidas ahí, porque al no tener un seguro en las mercancías que hemos seleccionado, estas pueden pasarle cualquier tipo de adversidades y a la persona que en este caso que la está adquiriendo, o en este caso que la está vendiendo, se verá responsable, ambas partes. ¿Por qué? Porque uno la está vendiendo y el otro la está adquiriendo, entonces las ambas partes se ven responsables ahí, pues esos son riesgos y costos. ¿Alguna duda? No, ninguna. Y nos vamos a quedar hasta el CFR. Ahí continuamos con estar cansados. Bueno, el CFR también es aplicado para las navieras marítimas, como pueden ver aquí. Entonces, este tipo de incorter se lo aplican los marítimos, solo marítimos. Es parecido a los otros, también está a cargo del vendedor, llega al puerto de... Anda, Ketty, anda, mira ya. Ponte algo que puede ser uno de los gatos y... Ya, déjame ver, espérate. Uy, señor, qué imagen. Suénale la olla. Disculpe, ¿puedo apagar el audio? Muchas gracias. Continuemos. Entonces, el CFR se encarga del transporte principal, lo paga el vendedor. Quiere decir que, así como en los otros, el vendedor lleva la mercadería y paga el transporte principal y por consecuente. Pero el riesgo en este trayecto es del comprador.
El comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercancías son puestos a bordo del buque, igual que en el FOB, teniendo como diferencia sustancial que con el FR el vendedor debe contratar el transporte nacional y pagar el frete. Como se pueden dar perdón, mi voz. Como se pueden dar cuenta, es muy parecido a los otros. El vendedor se encarga de llevar la mercancía al transportista, pagar la aduana, los documentos necesarios para que este sea válido y puede en este caso llevar la mercancía al puerto y este pueda ser embarcada para que ya el comprador sea el que en este caso se encargue del proceso. Pero hay una gran diferencia, que el seguro de la mercancía va a estar a cargo del comprador, no va a estar a cargo del vendedor. Y que la entrega de las mercancías, una vez que estén puestas al bordo del buque, aquí, que estén puestas aquí, ya va a ser el traslado a la parte del comprador, una vez que ya se ha puesto la mercancía al bordo del buque, ya vendría a ser responsabilidad del comprador. Y el vendedor se encargaría de contratar el transporte internacional y pagar el frete. Quiere decir que él llega a la mercancía, hace los pagos a la aduana, lo va al puerto, hace la descarga, se encarga de que la mercancía vaya y sea juntada al buque y de aquí ya se encarga el comprador de todo lo demás. Una vez hecho esto, él aquí se encarga de contratar al transportista, un transporte internacional y pagar el frete para que este sea llevado, en este caso, a la empresa o al punto acordado en el contrato. Entonces, eso es la diferencia. De aquí ya viene para adelante, es lo mismo que en las parecidas a las otras, solo que aquí se encarga de contratar un transporte internacional y pagar el frete. Los riesgos del vendedor: contratar el transporte hasta el puerto de destino, entregarla en la borda del buque, efectuar el despacho de la exportación, contratar el seguro hasta el puerto de destino y efectuar el despacho de importación. Este ya vendría a ser el comprador. Quiere decir que el vendedor saca la mercadería, tiene que pagar, llega al puerto, una vez que llega al puerto termina su responsabilidad, se encarga de contratar un transporte para que llegue la mercancía al comprador. Una vez hecho esto le llega al comprador, el comprador una vez que ya le haya llegado, se encarga de todos los trámites hasta el puerto de destino, la descarga, la encarga, busca al transportista, una vez que ha buscado al transportista, paga la aduana, una vez que ha pagado la aduana, este le de aquí, le da el permiso previo para que la mercancía pueda seguir su trámite o su transición y una vez que ha hecho esto llega al destinatario. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se me marearon? No, por el momento no. No, Ya listo. Lo vamos a dejar hasta ahí, todavía falta. Pero ya es muy tarde y no tienen muchas cosas que hacer y yo también. Así que mira, continuamos. Listo, muchas gracias. Hasta mañana. Permíteme ver. Cristian Soledispa, usted recién ingresó, ¿verdad? Y entonces ya le pongo la asistencia. Ingresé a las 8, por si acaso. Ah, ya listo. Es que no vi, estaba exponiendo. ¿eso es todo? Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, tengan buena noche. Descansen. Ok.